Hola, las máquinas de vectores de soporte es otro tipo de red neuronal ampliamente utilizado en clasificación y regresión. Es uno de los modelos más difundidos junto con los perceptrones de multicapa y es la base de otros modelos más complejos. Hasta este punto, entonces, lo que estamos abordando es los modelos tradicionales en Machine Learning para la parte de redes neuronales y aplicados en Small Data, que son máquinas de vectores de soporte y perceptrones de multicapa. En esta lección voy a abordar los elementos fundamentales conceptuales sobre las máquinas de vectores de soporte aplicadas a la clasificación como tal. Para ello utilizaremos un set artificial de datos y miraremos cómo se comporta este modelo. Pasemos entonces al cuerpo de la lección como tal. Para este caso vamos a generar una muestra artificial de datos utilizando MakeBlobs, la cual tiene 150 datos. Vamos a generar tres grupos de datos, todos separables entre sí y que están ubicados en cierta porción del plano cartesiano como tal. Aquí entonces definimos la cantidad de puntos, la cantidad de características, la cantidad de grupos, la desviación estándar alrededor del centro de cada grupo, no mezclamos los datos y generamos o usamos una semilla para el generador de aleatorios. Seguidamente entonces hacemos el gráfico con scatter, matplotlib, y graficamos cada uno de los grupos asignándole un color diferente. No voy a entrar aquí en detalle porque este ejemplo ya está muy detallado en otras lecciones en la cual explicamos línea por línea qué hace el código. El modelo matemático es el siguiente. Una máquina de soporte vectorial es un modelo de la siguiente forma. Y o valor pronosticado es un intercepto más una sumatoria de unos coeficientes por un K, que es función del punto actual que estamos pronosticando, y unos valores XD que son conocidos como vectores de soporte. W sub 0 es una constante, X es el vector de variables independientes para el cual deseamos calcular la salida Y, WD son los coeficientes del modelo en la parte de la sumatoria, K es la función kernel y tenemos entonces D vectores de soporte. La K representa una función kernel que puede ser lineal, X por Z, polinómica, es 1 sobre 1 más la sumatoria de X por Z a la D, donde D es el grado del polinomio que deseamos especificar, o una función de base radial que es exponencial de menos sigma por esta distancia absoluta. También puede ser la función sigmodia especificada de esta manera. Pero lo importante acá es realmente saber qué significa esto. Supongamos que yo tengo un modelo para el cual tenemos simplemente datos lineales, es decir, hay una tabla de unos X y unos Y como tal, que son puntos. De estos, algunos van a ser los vectores de soporte. ¿Qué significa eso? Eje de las X, y supongamos que tenemos un vector de soporte acá y otro vector de soporte acá. Cuando tenemos un punto nuevo, digamos este, el X de la ecuación como tal, el vector de soporte básicamente lo que hace, o la función de kernel lo que hace es que asigna, digamos, con un grado de importancia a los puntos cercanos. En este caso particular, digamos que hay una distancia importante respecto a este X y el correspondiente vector de soporte. Es decir, este punto X está en la región de influencia de este vector de soporte. Pero para este vector de soporte que tenemos acá, no está en su región de influencia. Es decir, está muy lejano de este punto. Cuando pasamos entonces a hacer la función de la máquina de vectores de soporte, la cual tiene la siguiente ecuación, de igual, y hagámoslo para los dos vectores, W0 más W1 por el kernel entre X, vemos este vector de soporte B1
y este B2 entre X y B1 más W2, X y el vector de soporte 2. Entonces recordemos que este es B2 y este es B1. Para este caso en particular, como X está en la región de importancia de B1 y X no está en la región de importancia de B2, este término vale 0. Entonces, cuando la distancia entre X y B1 es 0, es decir, X coincide con B1, la función retorna el punto, retorna un 1, que es el punto que tenemos aquí en la parte superior. ¿Qué significa esto? Este valor como tal se convierte en 1 y el resultado será W0 más W1. Entonces, este valor, cuando se estima, equivale al valor deseado del Y. En la situación real, tenemos muchos vectores de soporte posibles en los datos. Por ejemplo, con colores diferentes. Tenemos, por ejemplo, y pongamos otro distinto. Pongamos que este. Entonces, la región de influencia del primer vector de soporte negro será esta. La del rojo será esta. Todas son iguales. La de esta será este. Y finalmente, la del verde será esta. De esta forma, entonces, un punto que estamos intentando pronosticar, por el cual deseamos calcular, digamos, este X, tenemos aquí, va a recibir la influencia de este vector de soporte, de este y posiblemente de este, y no va a recibir influencia del verde. Entonces, el pronóstico para este punto gris es una combinación lineal de los valores dados por este y este. Y ese es el principio básico de las máquinas de vectores de soporte. Noten que si nosotros tenemos entonces una cantidad de vectores de soporte igual a la cantidad de datos que tenemos en el data frame, ¿cierto? Es decir, si yo tengo entonces una tabla que es X, y tengo 4 datos, y estos 4 datos son estos vectores de soporte, el negro, el rojo, el naranja y el verde. Cuando X sea igual a uno de estos valores, el modelo va a reproducir perfectamente este Y. Lo cual no es lo que deseamos porque entonces estamos memorizando los datos. La función de pérdida a utilizar en las máquinas de vectores de soporte usualmente es una R que es función de un parámetro C o penalización y un epsilon. Y la función es como tal un C por la función de pérdida en que estamos, o es decir, en cuanto nos equivocamos para cada punto deseado del set de datos y el pronosticado más una penalización de los pesos W que tenemos acá en la parte de arriba, pesos W al cuadrado, es decir, como si fuese un regression. ¿Listo? La función de pérdida que utilizamos depende de diferentes parámetros, pero se acostumbra, por ejemplo, utilizar la epsilon insensitiva o la epsilon insensitiva al cuadrado, la cual ya fue estudiada o fueron estudiadas en otra lección. Sin embargo, acá pasemos entonces a mirar qué es lo que pasa para estas funciones. En este caso, entonces, digamos, si yo tengo acá un modelo de regresión, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo un pronóstico que es este. Tengo unos puntos conocidos. Voy a ponerlos acá azules.
Y lo que se dice, por ejemplo, con la función epsilon insensitiva es que si el error está en un rango epsilon a cada lado, ese error vale 0 y en caso contrario crece de forma lineal. Entonces, lo que estamos diciendo es que en unas bandas alrededor del pronóstico de tamaño epsilon, 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 lo que estamos diciendo es que si los puntos caen dentro de estas bandas, se considera que tienen error cero, es decir, acá hay error cero, y solamente se tienen en cuenta estas distancias que tenemos acá. Sería el cero también, y esto es lo que estamos minimizando como tal. Ese tema, como dije, ya fue visto en la parte de funciones de pérdida y también podemos utilizar ese tipo de funciones de error como parte de la especificación de otros modelos, como por ejemplo gradiente descendente en un modelo lineal. Y por eso no voy a entrar como en más detalles. Pasemos entonces a la solución numérica de nuestro problema. En este caso entonces importamos la función SVM de scikit-learn, especificamos el modelo, este es un SVEC, Support Vector Classification, decimos que el kernel es lineal, o sea, este que tenemos acá es el X por el vector de soporte, una sumatoria, y le decimos que el C de la penalización es 1 y no especificamos más parámetros. Llamamos fit para entrenarlo y predict para el pronóstico. Aquí tenemos el resultado como tal. Esta es la clasificación para este conjunto de datos que tenemos en la parte de arriba. Sin embargo, puede ser más interesante escribir las fronteras de decisión que dividen cada grupo o cada grupo de los demás. En este caso generamos una malla fina como tal, ¿cierto? Es lo que tenemos aquí, generamos un XX y un XY, y lo que hacemos es que generamos puntos como tal y los combinamos en un mesgrid para tener una malla muy fina cartesiana de toda esta región. Lo que hacemos es aplicar el clasificador a cada punto de la malla fina y lo que hacemos posteriormente es, de acuerdo a la clase que se le asignó, se grafica el puntico con el color correspondiente. ¿Listo? ¿Dónde está eso acá? Aquí estamos pasando la gráfica de contorno donde la altura corresponde propiamente a la clase a la que pertenece cada grupo. Le pasamos un mapa de colores y un alfa para hacerlo transparente. Graficamos los puntos encima y ajustamos los ejes. Entonces, acá tenemos las regiones, tal que esta región de acá son los puntos azules, o todos estos puntos pertenecen a la clase de azules. Si el punto cae acá, pertenece a la clase de los verdes, y si cae en esta región, pertenece a la clase de los rojos. Aquí entonces tenemos que experimentar con distintas funciones de núcleo, distintos valores del epsilon si estamos utilizando esa penalización del epsilon insensitivo y el correspondiente valor de C como tal. Los invito a que tanten distintos valores y grafiquen las regiones como tal para ver cómo se comporta el algoritmo. Recalco entonces la importancia de que lo ejecuten con distintas funciones de núcleo. Bueno, muchas gracias por la atención y por su tiempo. Nos vemos en una próxima lección.